His body was in the house for 3 days, and there was something very oddly comforting about that, which made it not necessarily real for me. Lisa Marie Presley nunca fue del todo comprendida. A pesar de haber nacido en el seno de una leyenda americana y de haberse criado en el entorno natural de Graceland. Hasta ahora, los fans siguen perplejos ante los misterios que rodean su muerte. A lo largo de más de un año, por fin han salido a la luz los trágicos detalles de la muerte de Lisa Marie Presley que les habían ocultado por completo. Este camino ha sido largo, y la búsqueda de la verdad ha hecho que la veamos bajo una luz nueva que antes. Es imposible imaginar el nivel de sufrimiento que padeció en los últimos días de su vida. ¿Estaría dispuesto a acompañarnos en este viaje para descubrir estas historias? Le hará tener una nueva perspectiva de esta dama, como me ocurrió a mí. Trauma infantil y primeras experiencias vitales. El primer día de febrero de 1968 marcó el comienzo de la vida de Lisa Marie Presley, que fue un complejo tapiz tejido tanto con esplendor como con tristeza. Lisa Marie Presley era hija de Elvis Presley, el rey del rock and roll, y de Priscilla Presley, actriz. Desde el momento en que nació, se vio inmersa en un mundo de enorme celebridad y atención pública incesante. Los aficionados de todo el mundo esperaban ansiosos ver a la única hija de una estrella de la música, y su llegada fue motivo de celebración a escala mundial. A pesar de ello, las raíces de una infancia difícil y a veces atroz se esconden bajo la ostentación y la prominente paternidad del individuo en cuestión. Graceland, la famosa finca de Memphis propiedad de Elvis Presley, fue el lugar donde Lisa Marie pasó los primeros 4 años de su vida. Aunque este periodo se caracterizó por la suntuosidad y la extravagancia asociadas al éxito de su padre, también fue una época en la que la dinámica de la familia experimentó cambios sutiles pero sustanciales. Durante el matrimonio de Elvis y Priscilla surgieron varios problemas, que finalmente desembocaron en su divorcio en 1973. Cuando Lisa Marie era una niña, el divorcio de sus padres fue algo más que la separación de sus progenitores. Fue la agitación que envolvió toda su vida. Al mudarse a Los Ángeles con su madre, descubrió que se encontraba en un entorno muy nuevo, muy distinto del capullo que le proporcionaba Graceland. Lisa Marie mantenía una estrecha relación con su padre y siguió visitándole con frecuencia después del divorcio. Como la salud de Elvis se estaba deteriorando y cada vez era más dependiente de los narcóticos recetados, estas visitas eran reencuentros cargados de un sentimiento melancólico. De niña, Lisa Marie era muy consciente de los problemas de su padre, que ensombrecieron sus años de formación. Esta conciencia continuó durante toda su vida. El vínculo que existía entre Elvis Presley y su hija era profundo. Sin embargo, también se hacía más difícil por la angustia y la complicación que causaban los propios demonios de Elvis. El fallecimiento de Elvis Presley, que tenía 42 años en el momento de su muerte a causa de un ataque al corazón, fue el acontecimiento más formativo y trágico que Lisa Marie experimentó en sus primeros años de vida. Era un espectáculo público y su muerte, relacionada con su adicción a los barbitúricos, conmocionó a la industria musical y a otros sectores. Lisa Marie, que entonces tenía 9 años, sufrió una pérdida devastadora. Además de la pérdida de un padre, también experimentó la disolución de un pilar de estabilidad en el turbulento entorno que la rodeaba. Debido a la tremenda y duradera influencia que esta tragedia tuvo en su mente, sentó las bases para los retos a los que se enfrentaría en los años venideros. La vida de Lisa Marie fue todo menos típica tras el fallecimiento de su padre. Su padre había fallecido hacía poco. Su madre, Priscilla, preocupada por la salud y el bienestar de su hija, la matriculó en varios colegios privados. Por otro lado, estas instituciones no estaban adecuadamente preparadas para hacer frente a las dificultades únicas que Lisa Marie encontró como hija de un icono mundial. Una combinación de factores, como la gran atención mediática y el peso del legado de su padre, contribuyeron a su tristeza, que a su vez provocó trastornos de conducta y un sentimiento de distanciamiento.
durante este período. Se caracterizó a sí misma como una joven socialmente aislada y deprimida que no sentía que perteneciera a sus contemporáneos. Los años de adolescencia de Lisa Marie se caracterizaron por su experimentación con diversos estupefacientes, un camino inquietantemente similar a los retos por los que tuvo que pasar su padre. Durante esta época de su vida, experimentó una convergencia de emociones, incluido el duelo, una crisis de identidad y la tensión incesante de estar a la altura del apellido Presley. Era un contraste dramático con la rebeldía adolescente tradicional que vivió durante estos años de formación, que se atrincheraban en un trasfondo de pérdida y escrutinio público. Sus experiencias durante estos años fueron un marcado contraste. El comienzo de la vida de Lisa Marie estuvo marcado por su temprana exposición a la celebridad, que se vio reforzada por experiencias de tragedia personal. Luchó con la paradoja de ser la hija de Elvis Presley, una posición que le ofrecía muchos lujos, pero también una gran responsabilidad, tanto en la perspectiva del público en general como en su propio camino personal de autodescubrimiento. Su identidad estaba íntimamente ligada a su padre a través del proceso de autodescubrimiento. La relación con Elvis Presley, el impacto de un padre y la muerte de un padre. Lisa Marie Presley y su padre, Elvis Presley, mantuvieron una relación caracterizada por un gran amor, una profunda complejidad y un efecto duradero que se prolongó mucho más allá de su prematura muerte. Esta relación se distinguió por todas estas características. Su vida estuvo íntimamente ligada a la legendaria posición de su padre, una conexión que formó su identidad, sus dificultades y su camino en la vida. Lisa Marie era la hija única del rey del rock and roll, y su vida estaba inextricablemente entrelazada con la fama de su padre. Lisa Marie fue la niña de los ojos de Elvis Presley desde el principio de su vida. Nacida en un mundo de enorme celebridad y dinero, era algo más que una hija querida. Era una extensión viva de la herencia Presley. La conexión que Elvis tenía con Lisa Marie era única y compasiva. Elvis era conocido por su presencia fuera de lo común y su efecto innovador en la música y la sociedad. No solo vio en ella a una hija, sino también una continuación de su propio viaje y una representación de algo que duraría para siempre. Aunque pasó su infancia en Graceland, la vida familiar de Lisa Marie no tuvo nada de típica. Vio de primera mano los altibajos de vivir a la luz pública, que observó personalmente al estar rodeada de la grandeza y excentricidad del estilo de vida de su padre. A pesar de los retos que tenía en su vida personal y su exigente trabajo, Elvis se propuso dar a su hija una sensación de normalidad y seguridad. Su relación estuvo marcada por momentos de pura ternura padre-hija, que a veces se veían abrumados por la agitación que Elvis experimentaría a lo largo de su vida y su carrera. Por otra parte, las dificultades que entrañaba ser la hija de Elvis Presley a veces abrumaban las posibilidades de cuento que acompañaban al título. Incluso de pequeña, Lisa Marie no estaba al abrigo de la realidad de los problemas que atravesaba su padre. Una presencia continua en sus vidas era la lucha de Elvis Presley contra su adicción a los narcóticos recetados, una lucha que finalmente le llevaría a la muerte. Aunque aún era joven, Lisa Marie era plenamente consciente de los cambios que se estaban produciendo en su padre, como los intervalos de euforia intercalados con periodos de agonizante abstinencia. Fue un momento decisivo en la vida de Lisa Marie, el fallecimiento de Elvis Presley en 1977, cuando ella solo tenía 9 años, a causa de la tragedia. Fue un fallecimiento que trascendió el ámbito del dolor individual. Fue un espectáculo público que captó la atención de personas de todo el mundo. La muerte de su padre fue un arma de doble filo para Lisa Marie. Su dolor no se limitaba a la pérdida de un progenitor, sino que también incluía el final de una era. El fallecimiento de Elvis Presley significó el fin de un período en la historia de la música y el comienzo de una batalla, que Lisa Marie libraría durante toda su vida para descubrir su propia identidad al margen de la sombra de su famoso padre. Durante los años que siguieron al fallecimiento de Elvis, Lisa Marie luchó por asimilar la importancia de su legado. Su dolor no se limitaba a la pérdida de un padre. Mientras navegaba por el mundo,
Se le recordaba continuamente y se la comparaba con él. Le recordaban constantemente. Todas sus acciones, elecciones y luchas se analizaban a través del prisma de ser la hija de Elvis Presley. Esto ocurría con todo lo que hacía. Su proceso de duelo se complicó como resultado del escrutinio extremo al que estaba sometida y el voraz interés del público en general por su existencia. El impacto emocional y personal que Elvis tuvo en la vida de Lisa Marie fue solo el principio de su efecto de por vida. Se convirtió en la heredera de un gran patrimonio y en la guardiana del legado de Presley tras su fallecimiento, lo que la colocó en esta posición. Desde muy joven se vio obligada a gestionar no solo su propia vida, sino también el legado eterno de su padre. Cuando era joven, se le asignó esta responsabilidad. Para empezar, voy a ponerme rojo. La combinación de este deber y su propia pérdida personal dio lugar a una serie de problemas únicos que tendrían un impacto significativo en su vida adulta. Los retos del matrimonio y la vida personal. La vida personal de Lisa Marie Presley, en particular sus matrimonios, fue un reflejo de su continua lucha por la estabilidad frente a la agitación emocional y el escrutinio público. Esto fue especialmente cierto en el contexto de su vida matrimonial. Cada uno de sus 4 matrimonios no solo saltó a los titulares, sino que también influyeron enormemente en su trayectoria, definida tanto por un placer pasajero como por un profundo sufrimiento. El primer matrimonio de Lisa Marie fue con el músico Danny Keough. Lisa Marie tenía solo 20 años cuando se casó con su marido en 1988. Su búsqueda de la normalidad en una vida que había sido de todo menos normal quedó representada por este matrimonio, que contrajo alejada del glamour del legado de su padre. Cuando Lisa Marie estuvo con Danny, descubrió el sentido de estabilidad que había estado buscando. Su vida se llenó de un sentimiento de satisfacción y propósito como consecuencia de su matrimonio, que culminó con el nacimiento de 2 hijos, una niña llamada Riley y un niño llamado Benjamin. Es importante señalar que el matrimonio no estuvo exento de dificultades. Los retos que la pareja atravesó junta, especialmente el persistente problema de Lisa Marie con el consumo de drogas, acabaron por poner fin a su matrimonio en 1994. A pesar de que su relación romántica llegó a su fin, Lisa Marie y Danny siguieron manteniendo una estrecha amistad, prueba de la profunda conexión que mantenían. El matrimonio que recibió más atención fue el segundo, con el famoso artista pop Michael Jackson. Hubo muchas conjeturas y un frenesí en los medios de comunicación en torno al matrimonio, que tuvo sus inicios en 1994. Dada la cronología del enlace, que se produjo poco después de que se hubieran presentado denuncias de agresión sexual a menores contra Jackson, mucha gente puso en duda la validez de la relación. En lo que respecta a Lisa Marie, este matrimonio era una complicada combinación de devoción real y comprensión mutua de lo que es vivir bajo un tremendo escrutinio público. Sin embargo, el matrimonio se disolvió en 1996 como consecuencia de las presiones ejercidas por los medios de comunicación junto con las dificultades a las que cada uno de ellos se enfrentaba individualmente. Esta etapa de la vida de Lisa Marie se caracterizó por una gran angustia emocional, que contribuyó a un colapso mental y físico que la afectó profundamente. El romance relámpago que supuso su tercer matrimonio, que tuvo lugar en 2002 y fue con el actor Nicolas Cage, llegó a su fin casi tan rápido como había empezado. La pareja, de gran personalidad, se casó en una lujosa ceremonia, pero finalmente pidieron el divorcio 108 días después de su boda. El continuo deseo de amor y estabilidad de Lisa Marie se vio acentuado por su breve y turbulento matrimonio. Su búsqueda parecía verse constantemente obstaculizada por la realidad de su existencia y la sombra siempre presente del legado de su padre. Lisa Marie sigue luchando por el amor y la seguridad. Fue en 2006 cuando Lisa Marie se casó con el productor musical Michael Lockwood, convirtiéndose en su cuarto y último matrimonio. Lisa Marie parecía estar entrando en una nueva etapa de su vida como resultado de esta relación.
durante la cual dio a luz a dos gemelas llamadas Harper y Finley en el año 2008. En un momento dado, parecía que Lisa Marie había encontrado por fin la satisfacción y la seguridad que buscaba. Por otra parte, el matrimonio finalmente se vino abajo, lo que resultó en un divorcio difícil que se completó en el año 2021. Este divorcio en concreto fue más difícil que otros, ya que estuvo definido por peleas judiciales y desacuerdos sobre la custodia de sus hijos. Conflictos entre la cienciología y los trastornos por abuso de drogas. La vida de Lisa Marie Presley no solo estuvo definida por su conocido árbol genealógico y sus destacados matrimonios, sino que también se caracterizó por sus luchas personales contra el abuso de drogas y su complicada conexión con la cienciología. Estas facetas de su vida estaban estrechamente entrelazadas, y cada una de ellas influía e intensificaba la otra, lo que dio lugar a una trayectoria turbulenta llena de altibajos. Fue durante la adolescencia cuando Lisa Marie empezó a consumir drogas, una tendencia inquietante que le recordaba a los problemas que había tenido su padre. Como creció a la sombra de Elvis Presley, conoció muy pronto el mundo de los medicamentos con receta y sus efectos potencialmente mortales. Cuando Elvis Presley falleció, la joven Lisa Marie se encontró en la tesitura de tener que navegar por un mundo lleno de tristeza, pérdida y la enorme tensión de su patrimonio familiar. Como consecuencia de este entorno, el consumo de drogas se convirtió en un método de superación, una técnica para mitigar el dolor y eludir el implacable escrutinio de los focos públicos. Su lucha contra la adicción era un trasfondo persistente a lo largo de toda su vida, que resurgía en momentos de estrés y angustia emocional. Era una batalla que libraba en soledad, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación y de la gente que seguía sus actos. Este conflicto, en cambio, no se ocultaba a las personas más cercanas a ella, y tuvo una gran influencia en la dinámica de sus relaciones personales, así como en su capacidad para hacer frente a las exigencias de su existencia. La elección que hizo Lisa Marie de unirse a la cienciología, que influiría significativamente en el resto de su vida, se hizo en busca de ayuda y estabilidad. Su madre, Priscilla, fue quien primero introdujo a Lisa Marie en la iglesia de la cienciología. Además, se sintió inspirada por los famosos que eran miembros de la iglesia. Lisa Marie descubrió que la cienciología le ofrecía la promesa de la recuperación y un sentimiento de comunidad. Al proporcionarle un contexto para comprender sus retos y el camino hacia la recuperación, las enseñanzas y prácticas de la iglesia le fueron de gran ayuda. Por otra parte, la participación de Lisa Marie en la cienciología no estuvo exenta de problemas y complicaciones. Se convirtió en un componente importante de su identidad el hecho de pertenecer a la iglesia, famosa por sus rituales clandestinos y sus miembros famosos. Como resultado de su vinculación con la cienciología, se vio sometida a un mayor escrutinio y crítica por parte del público, lo que complicó aún más su ya turbulenta personalidad. La relación de Lisa Marie con la cienciología se desarrolló a lo largo de su vida. Al principio, era una ferviente partidaria y atribuía a la iglesia el mérito de haberla ayudado a superar algunos de los momentos más difíciles de su vida. Por otra parte, con el paso del tiempo, sus perspectivas empezaron a cambiar. Empezó a dudar de los principios y prácticas de la cienciología, lo que finalmente la llevó a distanciarse gradualmente de la iglesia. Este alejamiento no fue un mero cambio de creencias religiosas, sino un punto de inflexión crítico en su trayectoria personal, en su intento de reconstruir su identidad y descubrir nuevos métodos para hacer frente a los retos a los que se enfrentaba. Vivir bajo la sombra de una leyenda en la carrera musical. Era inevitable que la entrada de Lisa Marie Presley en el mundo de la música se viera ensombrecida por el enorme legado que había dejado su padre, Elvis Presley. Su carrera en el rock and roll, que se distinguió tanto por su habilidad como por su empuje, fue un camino cargado de la tarea de salir de la tremenda sombra proyectada por el rey del rock and roll. Su carrera estuvo marcada tanto por el talento como por la tenacidad. Lisa Marie estuvo estrechamente vinculada al mundo de la música desde muy joven.
Esta conexión no solo se debió a la famosa reputación de su padre, sino también a su propia pasión y aptitud crecientes en el campo a pesar de su temprana edad. Por otra parte, la idea de entrar en el mundo de la música como hija de Elvis Presley era muy intimidante. Las expectativas eran muy altas y era inevitable hacer comparaciones. Cada nota que cantaba y cada canción que creaba se comparaba con los grandes logros de su padre. Lisa Marie emprendió su viaje musical con la intención de labrarse su propio espacio, a pesar de las dificultades que encontró en el camino. To Whom It May Concern, su primer álbum, publicado en 2003, fue una audaz declaración de su identidad creativa y personal. En él no solo demostró sus dotes como cantante, sino también su capacidad para transmitir sentimientos profundos y muy íntimos a través de sus canciones. Compuso la mayor parte del disco. El hecho de que el álbum obtuviera la certificación de disco de oro y cosechara críticas favorables es prueba tanto de su talento como del interés del público por ella como artista por derecho propio. Now What, que publicó en 2005, y Storm and Amp Grace, que publicó en 2012. Fueron sus siguientes álbumes que la consolidaron aún más como intérprete profesional. Estas piezas tenían un tono más contemplativo y crudo, que se alejaba del estilo musical por el que había sido conocido su padre. La música de Lisa Marie era un espejo de sus experiencias vitales y estaba llena de temas de amor, dolor y lucha personal. Su voz, única y expresiva, transmitía el peso de su viaje personal, y muchos de los que escuchaban sus canciones se sentían identificados con su interpretación musical. Sin embargo, a lo largo de su carrera musical, se enfrentó constantemente a la realidad de vivir a la sombra de Elvis Presley. Como mucha gente era incapaz de diferenciar entre la identidad creativa de Lisa Marie y la de su padre, su obra se analizaba a menudo a través del prisma de su árbol genealógico. Esta metáfora caló hondo en ambas caras de la moneda. A pesar de que atraía la atención sobre su trabajo, también establecía un estándar injusto, que no se podía esperar que ninguno de los artistas cumpliera. Su vida personal, sus matrimonios de alto nivel, sus problemas de drogadicción y su compromiso con todos contribuyeron al encaprichamiento del público con ella, lo que dificultó aún más el desarrollo de su propia identidad musical. Sus esfuerzos creativos se vieron eclipsados en ocasiones por la cienciología. Debido a que los medios de comunicación se centraban a menudo en estos aspectos de su vida, a veces se pasaban por alto sus logros musicales, lo que aumentaba la dificultad de ser considerada seriamente como artista. La trágica muerte de un hijo y el estrés en su propia vida. Una etapa muy desgarradora en la vida de Lisa Marie Presley estuvo marcada por la terrible muerte de su hijo, Benjamin Keough, en el año 2020. Este suceso la sumió en las profundidades de la lucha psicológica y la desesperación. Este incidente no fue solo una pérdida, sino una catástrofe que sacudió los cimientos de su existencia, haciendo que los retos que ya tenía fueran mucho más difíciles de gestionar e influyendo significativamente en su vida. Debido al gran parecido que existía entre Benjamin, el hijo de Lisa Marie con su primer marido, Danny Keough, y su abuelo, Elvis Presley, Benjamin atraía a menudo la atención del gran público. Por otro lado, Benjamin era un joven que tenía sus propias ambiciones, aspiraciones y luchas, a pesar de tener un parecido físico con el grande de la música. Una muerte inesperada por suicidio a los 27 años fue una tragedia que dejó a Lisa Marie luchando contra una pérdida inconcebible. La agonía que sintió recordaba a la tristeza que sintió cuando falleció su padre. La muerte de Benjamin fue un golpe terrible para Lisa Marie, y tuvo repercusiones que se dejaron sentir en todas las facetas de su vida. La profunda tristeza que había experimentado de joven con la muerte de su padre se reavivó con esta pérdida, que se entrelazó con sus propios retos personales y experiencias traumáticas anteriores. A veces se dice que la angustia de perder a un hijo es la mayor tristeza por la que puede pasar un padre. Y para Lisa Marie, esta pérdida se vio amplificada por el hecho de que su existencia fuera tan pública. A raíz del fallecimiento de Benjamin, Lisa Marie se vio inmersa en un torbellino de tristeza y desesperanza. Este periodo se caracterizó por una gran confusión emocional,
ya que intentó aceptar la muerte de su hijo al tiempo que se veía sometida al escrutinio implacable del público y los medios de comunicación. A pesar de que su duelo era una experiencia muy personal, se desarrolló en un escenario público, lo que añadió una dimensión adicional de complejidad a su duelo. Las relaciones personales de Lisa Marie y su continua lucha contra el consumo de drogas se vieron muy afectadas por la muerte de Benjamin, que también tuvo una enorme influencia en ella. El camino de la recuperación puede ser difícil, y el duelo puede ser un potente desencadenante de recaídas. Para Lisa Marie, esta pérdida puso a prueba su fortaleza y resistencia. Mientras maniobraba a través de este momento de grave angustia emocional, las estrategias de afrontamiento que había adquirido a lo largo de los años fueron puestas a prueba, siendo la prueba final la prueba definitiva. Además, el fallecimiento de Benjamin hizo que Lisa Marie entrara en una fase de autorreflexión y reevaluación de toda su vida. Durante ese periodo de tiempo, reflexionó sobre su vida, las decisiones que había tomado y el legado que había dejado su familia. La muerte de su hijo le recordó la precariedad de la vida y la profunda influencia que los propios retos pueden tener en su identidad. Como resultado, se vio obligada a enfrentarse a sus debilidades personales y a los hechos de su vida a través de la lente del escrutinio público. Además, el tema de la salud mental pasó a primer plano a raíz de este triste suceso, especialmente en el contexto de las familias que viven en el candelero. Debido a que la familia Presley tiene un largo historial de logros públicos y problemas privados, se ha convertido en un ejemplo llamativo de las complicaciones que conlleva enfrentarse a problemas de salud mental mientras otros les observan. Hizo hincapié en la importancia de tratar la salud mental, especialmente en familias en las que el barniz de la fama puede a veces ocultar problemas subyacentes. La sinceridad de Lisa Marie sobre su pérdida y los problemas de su hijo sirvió para sacar a la luz la importancia de tratar la salud mental. Últimos años y apariciones en público. Los últimos años de la vida de Lisa Marie Presley estuvieron marcados por una notable combinación de resistencia ante la tragedia personal y una gran dedicación a su imagen pública. Lisa Marie siguió haciendo apariciones públicas, demostrando tanto su fortaleza como su vulnerabilidad, a pesar de las enormes dificultades que tuvo que afrontar, una de las cuales fue la desgarradora muerte de su hijo. Mantuvo una fuerte conexión con la herencia de su padre hasta su vejez, una de las características más destacadas de sus últimos años. Esto quedó patente durante las conmemoraciones y festividades que se celebraron en honor de la vida y la música de Elvis Presley. El hecho de que estuviera presente en estas ocasiones no solo demostraba el impacto duradero que su padre tuvo en su vida, sino que también reafirmaba su posición como conservadora de su legado. Estas actuaciones estaban a menudo llenas de intensas emociones, que mostraban el vínculo único que tenía con su padre, así como el dolor colectivo que experimentan los seguidores de Elvis en todo el mundo. Los últimos años de Lisa Marie estuvieron dedicados a sus propias aspiraciones creativas, además de a la memoria de su padre, a quien había honrado durante toda su vida. Su continua implicación en la industria musical le sirvió de recordatorio constante de los logros que había alcanzado como artista. Su entusiasmo por la música y su necesidad de expresarse a través de este medio seguían presentes, a pesar de que su producción musical se había ralentizado. Sus poco frecuentes actuaciones y apariciones en eventos musicales eran acogidas con aprecio y respeto, lo que demostraba su brillantez y ponía de manifiesto su inquebrantable vínculo con el negocio. Por otro lado, Lisa Marie atravesaba una considerable agitación personal a lo largo de estos años. Su hijo había fallecido, y el peso de su tristeza era evidente en sus apariciones públicas. Estaba de luto por la muerte de su hijo. A pesar de ello, siguió mostrando un espíritu de resistencia, sorteando la complejidad de su vida con una gracia que conmovió los corazones de un gran número de personas a través de sus acciones. Lisa Marie era una persona más tranquila e introspectiva durante este periodo. Soportaba el peso de sus traumas personales incluso cuando se dirigía al público. Esta fase se distingue por su forma de comportarse. Sus apariciones eran cada vez menos frecuentes y,
Cuando salía a la luz pública, lo hacía a menudo con una tangible sensación de dolor y tenacidad. Sus apariciones se hicieron menos frecuentes. A pesar de estos obstáculos, la dedicación de Lisa Marie a una amplia gama de proyectos benéficos siguió siendo inquebrantable. A menudo se la veía abogando por temas que le eran muy queridos, especialmente los relacionados con el bienestar y la salud de los niños. Una faceta de su vida pública que a menudo quedaba oscurecida por sus problemas personales y legado de su padre era la compasión y la determinación que mostraba para ejercer una buena influencia. Esta parte de su vida pública puso de manifiesto su compasión y su dedicación a ejercer una influencia positiva. Unos meses antes de su triste muerte, Lisa Marie hizo una aparición pública en la entrega de los Globos de Oro en enero de 2023, considerada una de sus apariciones públicas más conmovedoras. En esta ocasión, se la observó haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura, lo que sirvió como un duro recordatorio de las luchas personales que estaba atravesando. Su llegada fue digna de mención, no solo por su evidente fragilidad, sino también por las circunstancias. Su presencia fue necesaria para asistir a los elogios que recibió el actor Austin Butler por su interpretación de Elvis en el musical basado en la vida de su padre. Este momento fue una demostración pública de su duradera conexión con su padre, así como de sus problemas personales, y fue una confluencia de su historia y su presente. Muerte accidental, circunstancias y consecuencias inmediatas de la muerte. La vida de Lisa Marie Presley, que fue una mezcla de interés público y problemas privados, llegó a un abrupto y triste final, añadiendo un último y sombrío capítulo a su asombrosa narrativa. Su inesperado fallecimiento no solo devastó a sus devotos seguidores y al público en general, sino que también arrojó luz sobre la turbulenta vida que llevó y el impacto que dejó tras de sí. El 12 de enero de 2023, Lisa Marie fue descubierta inconsciente en su casa. Este suceso marcó el inicio de una serie de acontecimientos que se desarrollarían de una manera a la vez muy rápida y extremadamente trágica. Cuando su asistenta la encontró en su dormitorio, se desencadenó rápidamente un cuadro de estrés y precipitación. La situación fue un escenario de sucesos repentinos, hasta la llegada de los paramédicos. Danny Keough, el ex marido de Lisa Marie, que había estado viviendo con ella, le practicó la reanimación cardiopulmonar RCP. A pesar de sus esfuerzos, la situación era bastante precaria. A su llegada, los paramédicos descubrieron que Lisa Marie se encontraba en un estado grave y comenzaron rápidamente a practicarle procedimientos que podrían salvarle la vida. Según los informes, se le administró al menos una inyección de epinefrina para tratar de normalizar su pulso. Cuando era trasladada al hospital, se aferraba a la vida y la sensación de urgencia que experimentaba era evidente. La información de que estaba ingresada en el hospital circuló rápidamente, y los simpatizantes y el público en general esperaban con impaciencia cualquier actualización sobre su estado. Un claro indicador de la gravedad del estado de salud de Lisa Marie fue el hecho de que se la conectara a un respirador artificial mientras estaba ingresada en el hospital. Estaba en la unidad de cuidados intensivos, rodeada de sus parientes, con su madre Priscilla corriendo a su lado. Su familia estaba allí para apoyarla. En las horas siguientes, seres queridos y admiradores de todo el mundo se aferraron a la posibilidad de un milagro, lo que hizo que el ambiente estuviera cargado de tensión y de frágil esperanza. Por otra parte, tal optimismo duró trágicamente poco. La partida de Lisa Marie Presley, que tenía 54 años en el momento de su muerte, marcó el final de una vida tan compleja y cautivadora como turbulenta. El anuncio de su fallecimiento conmocionó al mundo entero y provocó profundas oleadas de tristeza y dolor. La avalancha de homenajes de admiradores, colegas y celebridades, cada uno de los cuales reflexionó sobre su significativo efecto y honró su legado, fue un testimonio de su influencia. El hecho de que su fallecimiento se produjera solo 2 días después de su aparición en los Globos de Oro, cuando parecía estar físicamente débil, añadió una profundidad desgarradora a la tragedia. Al principio,
Las circunstancias que rodearon su muerte estuvieron rodeadas de misterio. Sin embargo, finalmente se descubrió que había fallecido debido a un paro cardíaco. Este fallecimiento suscitó inevitables y desgarradoras comparaciones con el terrible final que había experimentado su padre. Tras el fallecimiento de Lisa Marie, los que quedaron atrás se sumieron en un torrente de tristeza para expresar su pesar. Priscilla Presley, la madre de Lisa Marie, expresó su gran tristeza en un discurso que salió del corazón. Este discurso captó a la perfección el espíritu de amor y energía de Lisa Marie. El hecho de que su familia, especialmente sus hijos, se viera obligada a luchar con un enorme vacío tras su desaparición, da la medida del profundo amor y el brillo que aportó a sus vidas. La aventura de Lisa Marie Presley llegó a su fin, para consternación de sus seguidores. En cambio, quienes la conocieron y la amaron llevarán sin duda sus fotos consigo el resto de sus vidas. Entre las fotografías de Lisa Marie, ¿cuál es la que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Una cantante con una voz única? ¿Un actor o su sentido del estilo? Díganoslo. Por favor. Le agradecemos que haya viajado con nosotros en esta aventura. Si le gusta leer sobre la vida de los famosos de Hollywood, haga clic en el botón de suscripción para que le avisemos cuando empiecen nuevos artículos.